Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, buenas tardes a todos entonces nuevamente. Mi nombre es Julián Balduzzi, como les dije antes, y voy a darles hoy esta presentación que es sobre cumplimiento legal en el email, los desafíos y oportunidades que se ofrecen y cómo desde Intervel queremos darles una solución con el software Mail Store para aprovecharlos. Bien, ustedes tienen la posibilidad de escribirme a través del chat si alguno me quiere hacer alguna pregunta. Sí, yo en la medida que avancemos con la presentación las voy a ir mirando y seguramente sobre el final pase a contestarlas. Vamos a mantener los micrófonos silenciados para que podamos ir más rápido. ¿Sí? La idea es que en 25 minutos, media horita, podamos tener este tema resuelto. Si están todos listos, entonces vamos a empezar. Bien, antes que todo, si hablemos de la importancia que tiene hoy en día el correo electrónico. El email es indispensable, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de empresas y organizaciones que envían información todos los días por este medio, y esto incluye facturas, contratos, información relacionada con el negocio, muchas veces también información personal. Entonces, el email tiene que permitirnos hoy en día no solamente poder enviar, recibir correos, sino también que sea rápido, que sea de forma segura, que no haya errores y que no haya confusiones. Bien, ¿cuántos correos envía un trabajador por día? Bueno, cada uno más o menos tendrá una idea, sí, pero dicen que aproximadamente recibimos entre 60 y 200 mensajes por día y enviamos más de 25. La realidad es que cuando el correo funciona bien, nadie presta mucha atención a eso, pero el día que hay un problema, que no funciona, que va lento, que va mal, todos se quejan. Y ahí suele ser un caos para quienes nos encargamos de administrarlo. Bien, entonces, ¿qué pasa con el correo? Bueno, el correo fundamentalmente se acumula con el tiempo. O sea, hay empresas que trabajan desde capaz que 20 años, ¿sí? Y tienen desde entonces correos electrónicos guardados con información que les puede resultar muy útil porque es información de clientes históricos, o información que realmente no vale para nada, porque a veces hay mezclado spam y cosas que se han ido recibiendo que no tienen mucha importancia. Pero ¿qué pasa? ¿Nos podemos deshacer de esa información? Bueno, hoy vamos a ver en esta formación, sí que en realidad no deberíamos, al menos no de toda. ¿Y qué hacemos con ella? Bueno, para almacenarla necesitamos entonces mucho volumen de almacenamiento, porque estamos hablando de gigas y gigas de datos. Y generalmente esto no se cumple. La mayoría directamente no tiene guardados los correos en el buzón de los usuarios, a veces en un servidor de correo, a veces tiene alguna copia de seguridad, pero no suele ser un tema que todos tengan controlado, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo influye todo esto en el cumplimiento de las normativas legales y qué podemos hacer desde Intervel para ayudarnos? ¿Sí? Piensen que las soluciones de correo electrónico que están hoy en día trabajando, si el email es básicamente igual desde hace 40 años, las soluciones de correo electrónico fueron incorporando cosas extras, desde contactos, calendarios y también temas de archivado, pero muchas veces lo incorporaron de forma muy básica. Entonces nosotros lo que vamos a mostrar hoy es una solución específica. Bien, ¿qué tenemos que saber entonces sobre lo que es el cumplimiento normativo? Bueno, el cumplimiento legal para el correo electrónico sí abarca dos partes. Una es que tenemos que garantizar cumplir con todas las leyes, las normas, los reglamentos que apliquen a nuestras actividades particulares. Y la segunda es que tenemos que tener un sistema de gestión para hacer ese cumplimiento. Un sistema de gestión son básicamente tres patas, ¿sí? Que tienen que estar las tres funcionando. Tiene que estar un proceso, ¿sí? Tiene que haber una persona que sea encargada de controlar ese proceso y tiene que haber un software de apoyo. ¿Sí? Si no tenemos esas tres cosas, difícilmente vamos a poder cumplirlo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que saber para comenzar a diseñar este proceso? Bueno, primero que nada, tenemos que saber que todo correo electrónico sí es un fichero de datos que hay que tratar bajo lo que es el paraguas general del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos en el caso de España. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto el mail como los adjuntos, como los encabezados del mensaje, tienen que cumplir una serie de garantías que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Primero que nada, bueno, ¿cuáles son las normativas? Bueno, dijimos, la de la Unión Europea, como el GPD, ¿sí? Tenemos disposiciones nacionales, que pueden ser el esquema de seguridad nacional, puede ser la ley orgánica de protección de datos, puede haber específicas para cada industria. Tenemos políticas internas de la empresa que pueden decidir, bueno, esta información queremos mantenerla por tal motivo o queremos hacernos de ella por tal otro, y las leyes complementarias
esto de las leyes complementarias, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que tratar con información contable o documentos laborales, ¿sí? O facturas, tenemos que cumplir con plazos de conservación que no nos podemos deshacer de ellos porque nos las puede solicitar, ¿sí? El área fiscal, ¿sí? Del gobierno, ¿sí? O bueno, nuestro contable, ¿sí? Nos puede solicitar información de años atrás y tenemos sí o sí que tenerlo. Entonces, ¿qué tienen que garantizar? ¿Sí? Un sistema para que se cumpla la protección legal en el email, ¿sí? ¿Cuáles son las garantías que debemos ofrecer? Primero que nada, tenemos que dar una garantía de acceso. Y esto quiere decir que los usuarios tienen que poder acceder al correo de distintas formas, de acuerdo a su información y a los permisos que tengan sobre ella. Esto, en principio, todo el mundo lo cumple, porque tenemos el acceso a través del Outlook o el acceso a través de un webmail, ¿sí? Y en principio ya lo estaríamos cumpliendo. Ahora bien, con eso también garantizamos el acceso a los correos antiguos. Bueno, si está todo junto, sí. Ahora, lo que nosotros vamos a proponer es sacar los correos antiguos, llevarlo a un almacén centralizado y también garantizar el derecho de acceso. La integridad de la información, si entendamos por integridad de que la información no ha sido alterada, ¿sí? O sea que es exactamente igual al momento en que se recibió. Bueno, ¿cómo podemos garantizar la integridad? Fundamentalmente teniendo un sistema que replique de forma exacta esa información en el momento en que se recibe o envía, ¿sí? Lo que nosotros conocemos en nuestro sistema de archivado como un sistema de journaling. Porque de esta forma, cada vez que se envía o recibe un correo, nosotros tenemos una copia que sabemos que es idéntica. Si después el usuario o el sistema de correo de alguna forma lo modificó ese mensaje, de todas formas vamos a poder acceder al original. Después tenemos que garantizar la disponibilidad. Así como estaba el tema del acceso, ¿sí? Está el tema de que ese acceso esté siempre disponible y que los correos estén siempre disponibles. Esto típicamente hablamos de 24 horas, los 365 días al año, ¿no? O bueno, generalmente hay una pequeña ventana que podemos tener de caídas que son tolerables. Pero ¿qué sucede entonces si hay una caída más larga de algo tolerable? O si un día necesitamos un mensaje y ese mensaje por algún motivo ya desapareció. Bueno, tenemos que tener un sistema de almacenamiento que sea independiente, que sea alternativo, es decir, que funcione cuando nuestro servicio principal no funciona y que sea completamente seguro para cumplir con el resto de garantías, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ofrecer nosotros con MailStore justamente. Bien, autenticidad, ¿sí? ¿Qué queremos decir aquí? Bueno, esto es un tema que no está tan desarrollado con lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Sino que tiene más que ver con garantizar que quien nos envía el correo es realmente quien dijo que era, ¿sí? O sea, que sabemos que realmente los correos venían de la fuente correcta. Esto tiene más que ver con el phishing, porque muchas veces recibimos correos que no estábamos seguros si eran buenos o no, y por ahí hicimos clic en un enlace. Bueno, tenemos que tener herramientas que nos permitan saber que los correos realmente son buenos, que frenen el spam y que frenen los correos maliciosos. La confidencialidad, si la confidencialidad quiere decir que el mensaje no se va a revelar a individuos o otras organizaciones a los que no habían sido dirigidos, y entonces para eso tenemos que tener primero el control de acceso y todas las garantías anteriores que habíamos nombrado, y después tenemos que tener un sistema que permita que la conexión sea cifrada. De extremo a extremo nadie se la puede interferir y verlo. Así es fundamental el uso de certificados SSL, ¿sí? Hoy en día todo el correo debería ir por puertos seguros, ¿sí? Nosotros vemos muchas veces que la gente sigue trabajando con el puerto 25 estándar o con el 110 para el POP3 o el 143 por el IMAP. Todo esto se puede configurar muy fácil, el uso de protocolo seguro y lo mismo para el tema del archivado que vamos a ver. La trazabilidad es saber qué pasó en cada punto del mensaje desde que llegó a nuestro servidor hasta que lo recibió el usuario, o si es un mensaje enviado desde que el usuario lo escribió hasta que salió de nuestro servidor. ¿Sí? Entonces esto básicamente se garantiza teniendo logs. ¿Sí? Nosotros no solamente tenemos que guardar los correos, sino tenemos que guardar todo el registro de eventos de nuestras sesiones de correo. Y eso también tenemos que tener un sistema entonces que lo pueda hacer. Y lo mismo para los correos antiguos, saber quiénes tuvieron derecho de acceso, quiénes, llegado el caso, decidieron borrar un correo, ¿sí? Y eso también lo podemos ver entonces con la herramienta MailStore que vamos a ver a continuación. Y por último, la conservación, ¿sí? Si nosotros cumplimos todos los derechos y garantías que hablábamos antes, la conservación es quizás el más fundamental o el que se llega después de todo esto, porque entonces nos damos cuenta que teníamos que mantener los correos generalmente durante un plazo mínimo de 5 a 10 años, ¿sí? Para cumplir con todas las normativas más estándares. Entonces,
La conservación nos va a permitir que ese tiempo legal se cumpla y que si alguien en ese tiempo necesitaba un correo, lo pueda ver, lo pueda recuperar y no nos afecte en nuestro trabajo y al contrario, que nos resulte una ayuda, ¿sí? Porque en vez de pasar 2 horas buscando un correo, lo vamos a tener enseguida. Bien, entonces, ¿qué soluciones hay para todo esto? ¿Sí? Además de una plataforma de correo que sea buena, eficiente, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con mDaemon, no quita que otras plataformas también no lo sean, ¿sí? En general todas lo cumplen, pero bueno, ¿qué necesitamos extra? Necesitamos tener seguramente o una muy buena copia de seguridad o un sistema de archivado, o quizás ambos. Mucha gente me dice, yo ya tengo copia de seguridad, con lo cual ya lo tengo resuelto. Bueno, esto es así. En general no. ¿Por qué? Porque la copia de seguridad está pensado para un fin distinto. La copia de seguridad está pensada por si los datos originales se pierden, se dañan, los podamos recuperar, la gente pueda seguir trabajando. Generalmente se van a recuperar en la misma ubicación que estaban antes, ¿sí? Y son un salvavidas que tenemos por ante un caos general, ¿no? De que se nos rompa algo grande. Pero si tenemos que recuperar un mensaje concreto de un día concreto, que a veces ni siquiera sabemos muy bien cómo buscarlo, la copia de seguridad no nos va a servir, porque no fue pensada para eso, fue pensada para recuperar generalmente todo el buzón, o todo incluso la organización. Entonces, el archivado, al contrario, está pensado para que los datos se coloquen en un almacenamiento a largo plazo, fácilmente accesible, fácilmente buscable, ¿sí? Y como no tiene la urgencia de que toda esa información va a haber que recuperarla de golpe, está más bien pensado para que sea muy potente en cuanto a las búsquedas y a la vez para ayudar a la copia de seguridad, porque si uno tiene todo el archivado en un sitio, después la copia de seguridad va a ser mucho más liviana, porque podemos hacer copia de seguridad, por ejemplo, solamente de los últimos 30 días, sabiendo que todo lo anterior más antiguo está archivado, ¿sí? Entonces, bueno, son conceptos diferentes, complementarios. Dicho esto, sí, voy a pasar a comentarles más específicamente cómo podemos trabajar con estos temas con MailStore, ¿sí? MailStore va a ofrecerles ventaja para el cumplimiento legal, ¿por qué? Porque va a ofrecer, primero que nada, protección total contra la pérdida de datos, va a permitir entonces que las copias de seguridad sean más pequeñas, como dije recién, que sean más simples, que restaurar datos sea más simple. ¿Por qué? Porque vamos a poder encontrar lo que realmente buscábamos en un momento concreto y en definitiva vamos a tener más productividad porque la gente va a poder acceder a sus correos de una forma más eficiente y encontrarlos cuando los necesita, más independencia porque al cumplir con todo lo que es la protección de datos, si alguien nos solicita una información que quiere borrar o recuperar, ¿sí? Lo puede hacer de forma autónoma, incluso lo puede recuperar en formatos estándares y de esta forma sí vamos a tener una solución a la protección de datos y a otros problemas típicos también, que ahora vamos a ir repasando. Para ir cerrando ya el tema más teórico, por así decirlo, bueno, ¿qué cumple MailStore en cuanto a protección de datos? Vamos a hablar de 4 derechos fundamentales. El derecho de acceso, ¿sí? Todos los datos archivados van a poder ser accedidos por la persona que corresponda y se le puede dar permisos extra en todo caso para que acceda, por ejemplo, al buzón de un ex empleado si se necesita que recupere información de otro. Derecho a objetar, ¿sí? Esto quiere decir que cuando hay que dar un consentimiento respecto a un mail, por ejemplo, respecto a una newsletter, nosotros tenemos que haberlo guardado. Si alguien dice, no, no quiero recibir más este mail o por qué lo estoy recibiendo, tenemos que demostrarle por qué era. Y si no quieren que estemos más en su base de datos, tenemos que poder retirar el consentimiento. Bueno, MailStore permite todo esto, porque al permitir buscar, recuperar o eliminar mensajes antiguos, podemos cumplirlo. Lo mismo, bueno, como expliqué recién, el derecho borrado, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Una vez que uno encontró el mensaje, puede decidir borrarlo de forma irremediablemente, siempre y cuando no estemos afectando otro derecho, porque si nosotros teníamos un periodo de retención que era de 10 años y el mail que nos piden borrar es de 8, ahí interferiría y habría que ver cuál de los dos tiene más prioridad. Así que siempre tiene que haber al final una persona encargada que resuelvan esas cuestiones. Bueno, y el derecho a la portabilidad de datos, ¿sí? Que es básicamente que los datos son de las personas, ¿sí? Entonces no son de la herramienta, uno tiene que poder, tanto como los incorporó de forma simple, tiene que poder retirarlos de forma simple si algún día quiere dejar de usarla. Y eso perfectamente también se cumple con MailStore, que permite trabajar con formatos estándar desde PCT, MSG, permite hacer exportaciones por IMAP y demás. Bien, vamos a comentar algunos problemas típicos y pasamos a ver el MailStore de forma muy rápida, ¿sí?
para no demorarnos demasiado. Problemas típicos, y estos pueden suceder con soluciones en la nube como Office 365 o con cualquier otra, ¿sí? Al final, lo que tenemos es que cuando uno tiene un buzón en la nube, paga mes a mes por ello, ¿sí? Entonces, uno no suele tener cuentas que ya no están activas, porque seguiría pagando por algo que ya no tiene un valor de acceso diario. Entonces, ¿qué nos pasa? Bueno, si decidimos borrar esos datos porque la cuenta no está activa, nos enfrentamos a un problema de pérdida de datos. Si un empleado abandonó la compañía, tenemos que mantener de alguna forma esos buzones para no estar en un problema legal y además porque esa información realmente puede que nos siquiera sirviendo, ¿sí? Ni que hablar si hay un borrado accidental, bueno, que decidimos borrarlo y después nos dimos cuenta que no estaba bien. O ni que hablar, bueno, si un usuario antes de retirarse decide borrar todos sus correos y nosotros no teníamos control sobre eso, ¿sí? Entonces los problemas con el archivado van mucho más allá de lo que es la caída de servicios o con el tamaño que tiene el buzón, porque nos permite tener toda la información que sea relevante para la empresa resguardada y protegida. Bien, factores claves, entonces la preservación, que es lo que acabo de explicar, ¿sí? El cifrado y la seguridad, para cumplir con los 7 puntos que hablábamos hoy, de que toda la información, el acceso, el seguimiento, esté cubierto, y la capacidad de búsqueda para que podamos cumplir los 4 puntos de buscar datos cuando los necesitemos, si es necesario eliminarlos, si no restaurarlos, ¿sí? Y lo que necesitemos en definitiva hacer. Bien, dicho esto, les voy a hacer un repaso muy rápido de cómo es MailStore. Y vamos a mostrarles la consola cómo es el módulo de cumplimiento, auditoría, cómo es el complemento para Outlook y el acceso web. Lo voy a hacer muy rapidito, ¿por qué? Porque si ustedes quieren conocerlo más en profundidad, ya hay una demo que nosotros hacemos específica sobre esto, que dura más o menos media hora, mostrándoles MailStore en su entorno concreto, o para el caso que ustedes necesiten concretamente. ¿Sí? Entonces hoy lo voy a mostrar en general. Bien, para eso, a ver, voy a compartir mi pantalla. Se va a ver casi a pantalla completa. Y aquí ya tengo un MailStore que está operativo. Entonces, MailStore es una aplicación muy simple, porque como decíamos, está pensado para que la pueda usar una persona que no necesita ser extremadamente técnica, sino que, bueno, tiene esa responsabilidad de controlar los datos. Tiene 4 apartados principales, que son archivar correo, que es donde nosotros vamos a definir las tareas para guardar los correos, tanto los correos que eran antiguos, ¿sí? que los teníamos de hace años atrás, o los que queramos archivar de hoy en adelante, ¿sí? Porque yo, como les expliqué hoy, puedo decidir que a partir de ahora quiero archivar todo el correo entrante y saliente y tener una copia. Entonces puedo definir una tarea para eso. O si tengo correos antiguos que lo tengo en formato PCT, lo puedo importar desde, por ejemplo, desde un cliente de correo electrónico como Outlook. O si lo tengo en un servidor de correo que han quedado los correos ahí, también puedo conectar con ese servidor y, por ejemplo, a través de una conexión IMAP, importar los correos. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo con cada plataforma? Bueno, eso es otra historia, lo explicamos en otra formación. Después tenemos la capacidad de buscar los correos. ¿Sí? Una vez que ya están archivados, centralizados, el administrador va a tener acceso a todo. Después tenemos la gente concreta que necesita acceder a su buzón o a buzones adicionales, acceder a través del Outlook o de la aplicación de MailStore. Una vez que uno hizo la búsqueda, sobre esa búsqueda puede restaurar mensajes, eliminar, ¿sí? Tiene distintas opciones de acuerdo a las políticas que hayamos definido. Bueno, exportar correos sería recuperarlos, que es lo mismo, después de hacer una búsqueda podemos exportar, y las herramientas administrativas, que es donde hacemos la configuración inicial del MailStore y donde definimos toda la parte de cumplimiento, que ahora se las voy a mostrar un poquito más. Básicamente aquí decidimos si queremos dar de alta a los usuarios de uno en uno o si queremos dar de alta una cantidad de usuarios de golpe. ¿Sí? Si nosotros tenemos la posibilidad de integrarlo con nuestra plataforma, por ejemplo, tenemos un Office 365, un G Suite, o en el caso de Interver, un Daemon, que es lo que usamos aquí, podemos integrarlo. ¿Sí? Lo mismo para servidores Exchange y demás. Y de esa forma los usuarios se integran automático, no hay que andar después poniéndoles un nombre de usuario y contraseña para que accedan. Se simplifica mucho. Bien, una vez creados los usuarios, ¿sí? Generalmente lo que se define son las políticas básicas de cumplimiento y retención. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tiempo obligatoriamente vamos a retener correos? Aquí podemos definir una política, ¿sí? Yo aquí la tengo definida por 5 años, es obligatorio que se mantengan los correos y nadie puede borrar nada del sistema archivado. Idealmente serían 10 años, ¿sí? Pero bueno, de todas formas nosotros nunca borramos nada. Después puede haber reglas específicas que uno puede crear,
que apliquen en vez de a todos los mensajes, a mensajes que tengan ciertas características, por ejemplo, del origen o de palabras claves. Y entonces podemos definir también periodos de conservación, que pueden ser incluso de días o de años, para esos correos, o incluso podemos definir, bueno, todos los correos que eran de, no sé, de Juan Fernández, arroba un cierto dominio, bueno, hoy en día los queremos eliminar si son más antiguos de tal fecha. Y entonces podemos poner una regla y que haga una eliminación automática de esos correos. Sí, esto es la parte referida a las políticas de retención. Bien, esto todo lo que les estoy mostrando es la consola central, que es la que usa el administrador. ¿Sí? Después los usuarios, les voy a mostrar muy rapidito, tienen, si trabajan con Outlook, como tengo aquí abierto el mío, ¿sí? Tienen una barra de herramientas que se les va a instalar en el Outlook y que les va a permitir buscar dentro de su buzón o dentro de los buzones que él hubiera archivado correos. Aquí también se puede hacer que se comparta la información, entonces un usuario puede buscar en el buzón, por ejemplo, de un empleado que ya no está en la empresa. ¿Sí? Lo mismo, hace la búsqueda, va a obtener un conjunto de resultados y esos resultados después los puede visualizar o recuperar según lo que necesite. Si la persona no trabaja con Outlook, trabaja con Webmail o si está fuera de la empresa, ¿sí? MailStore también tiene una vista móvil. ¿Sí? A ver si la tengo por aquí. No sé si se las voy a poder mostrar. Igual no la tengo accesible desde este servidor. Así que. Bueno, la vista móvil básicamente ¿sí? Es una página web donde uno ingresa con el usuario y contraseña que define MailStore. Voy a mostrárselos rápidamente. Si lo hacen desde un móvil tendrá una vista específica para móviles. Bueno, y aquí tiene los buzones, tanto el propio como los compartidos, ¿sí? Esto es toda la información histórica que uno tiene archivado. Entonces yo de hecho tengo varias veces quizá archivados distintos de mi cuenta y los tengo varias veces. Y dentro de ese archivado incluso puedo tener la estructura de mis carpetas eh, para mantener la información organizada, ¿sí? Esto también se puede hacer archivado de carpetas públicas y demás. Tiene un buscador, entonces sobre toda esa información podemos definir dónde la queremos buscar, entre qué rango de fechas, qué rango de carpetas, qué parámetros, y a la larga obtener entonces de forma muy fácil el mensaje que estamos buscando, mucho más fácil que lo que sería en el Outlook, que realmente no está pensado para hacer una búsqueda de datos de forma rápida. Bien, repasado entonces cómo es MailStore de forma muy rápida, así vamos a pasar a contestar algunas preguntas frecuentes que nos hacen sobre el tema del archivado. Y acá es donde también los invito a que si ustedes tienen preguntas, aprovechen a hacerlas. Mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿en qué consiste un proceso legal de búsqueda de datos y cómo sería? Bueno, esto es básicamente un proceso de e-discovery, de descubrimiento electrónico. ¿Sí? Este es el proceso por el cual hay que localizar, obtener una serie de datos que nos pide concretamente, puede ser una petición legal o puede ser una petición de un usuario final, ¿sí? que quiere saber qué información tenemos sobre ellos. ¿Quién interviene? Bueno, fundamentalmente interviene el encargado de protección de datos, el administrador de IT, muchas veces coinciden, y la empresa, ¿sí? La empresa obviamente tiene que estar al tanto de esto. ¿Qué desafío supone entonces hacer este proceso? Bueno, el desafío principal es que tenemos que acceder solo a la información que nos están pidiendo y entregar solo la información que nos están pidiendo. Entonces tenemos que tener un sistema que nos permita separarla. ¿Sí? Si nosotros, un usuario nos dice dónde están mis datos personales que hacían referencia a mí, no le podemos dar todo el buzón completo para que él se lo busque. Tenemos que darle esos mensajes concretos, hacer una búsqueda, revisar los resultados y pasárselos en un formato que sean acordes, ¿sí? Que no requiera tiempo, que no requiera esfuerzo. Por ejemplo, no sé, en un fichero PST o en una lista de ficheros MSG, que él pueda disponer libremente de eso. Entonces, si nosotros cumplimos todos esos pasos, vamos a estar preparados para hacer un proceso de descubrimiento electrónico, incluso ante casos más graves, por ejemplo, que no nos pida un juzgado o un juez la información. En esos casos, generalmente, se va a poder dar un acceso auditor para que también se garanticen todos los demás factores que hablábamos hoy, que se garantizó la integridad de los datos, que se garantizó el registro de toda la comunicación para saber si alguien accedió a ella y no debía, todo ese tipo de cosas. Bien, otra pregunta
que me suelen hacer es, bueno, para implementar todo esto, la gente en realidad en cierta forma va a estar siendo vigilado su correo electrónico. ¿Está bien esto? ¿Está mal? ¿Puede la empresa vigilar el email? Bueno, la realidad es que sí, las empresas pueden adoptar las medidas de vigilancia y control que se estimen oportunas para evitar un uso indebido del correo electrónico. ¿Sí? Incluso el Estatuto de los Trabajadores también lo dice, que se pueden adoptar esta clase de medidas, pero que obviamente hay que cumplir una serie de requisitos. Y la primera es que el trabajador esté informado. Tenemos que tener una política donde digamos que el correo electrónico es para un uso profesional, que no es para un uso personal, y que la empresa puede acceder a él. ¿Sí? Si no tenemos esa política, realmente estaríamos en problema porque si un día queremos usar esos correos para una acción, digamos, que tenga que ver con el empleo y el trabajador no esté de acuerdo, podría denunciarnos y meternos en un lío. ¿Sí? De hecho, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de trabajadores porque no les habían informado que la empresa tenía acceso a ver los correos y él lo había estado usando para cuestiones personales. Lo quisieron echar por eso y no se podía porque no lo habían informado. Bueno, este registro y visualización, si se quiere, de correos del trabajador, ¿sí? Tiene que ser hecho de acuerdo a una serie de factores. ¿Sí? Tiene que estar hecho por una persona idónea, tiene que haber una necesidad atrás y la medida tiene que ser proporcional. ¿Sí? Quiere decir que si la necesidad es que se necesitan encontrar los correos sobre cierta empresa porque había, por ejemplo, una factura, el encargado de protección de datos va a hacer una búsqueda sobre eso concreto, sí, y va a obtener resultados sobre eso, no sobre todo lo demás. Bueno, y el protocolo, por último, tiene que ser recordado de forma frecuente, ¿sí? O sea, cada 3 meses o cada un cierto tiempo que el mismo protocolo establezca, tiene que recordarse a los empleados que el correo está siendo registrado por la empresa para posibles usos internos. ¿Sí? Hay protocolos que uno puede hacer una búsqueda en internet y conseguirlos muy rápido y adaptarlos a las necesidades, así que no suele ser un problema y esto nos permitiría tener herramientas de protección de datos como MailStore que les puedo asegurar que a lo largo de los años uno las utiliza muchas veces. ¿Sí? La gente que trabaja con facturas y que trabaja con pedidos y no sé, este tipo de cosas, me suele decir que MailStore les es muy útil porque cuando tienen que hacer un pedido nuevo pueden rápidamente encontrar los anteriores o pueden saber de qué presupuesto era tal factura, ¿sí? Entonces les simplifica mucho lo que es la búsqueda de información por correo. Bien, en resumen, ¿sí? MailStore, ¿qué es? Bueno, es una herramienta para archivar correo de forma centralizada. Ya, sin importar qué plataforma de correos usen o usaron anteriormente, se puede centralizar todo en un solo lugar, lo que es antiguo, ¿sí? De forma tal que nuestro sistema de correo funcione más rápido, sea más simple hacerle copias de seguridad, cumplamos con la protección legal y simplifiquemos las búsquedas. La empresa está absolutamente especializada en esta aplicación, o sea, no hacen otra cosa, ¿sí? Pusieron su foco en cuáles eran las necesidades de las pequeñas y medianas empresas e hicieron una aplicación que está totalmente hecha a medida de esto, con tecnología muy avanzada, que sea fácil de usar, que no requiera grandes requerimientos técnicos y que no genere un problema de mantenimiento. Sinceramente, creo que llevará 10-15 minutos por semana controlar que esté todo bien. Así que bueno, si ustedes están interesados en tener más información sobre protección de datos, sobre el uso del archivado de correo, ¿sí? Desde ya estoy disponible para las dudas que tengan. Por lo demás, en Intervel les ofrecemos soporte técnico, asistencia preventa, servicios de auditoría y formación. Nos pueden escribir a formación@intervel o me pueden contactar directamente a mí, julian@intervel.es. Les agradezco a todos el tiempo que han invertido hoy en conversar conmigo, ¿sí? Si quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún inconveniente. Y por lo demás, si les interesa esta presentación, se las puedo enviar o luego vamos a hacer la versión grabada por si alguno la quiere repasar o compartirla con alguien. Muchísimas gracias a todos y estoy a disposición. ¿Sí? Hasta luego.